Queridos amigos, reciban un cordial saludo de Saulo Medina Ferrer, psicólogo Provida. Para nuestro programa, Cargados de Experiencia, Jóvenes de Espíritu, en el día de hoy vamos a conversar, seguimos con el Adviento. Yo no sé, pero yo creo que ustedes se han dado cuenta que yo para planear este programa no tengo así como demasiada estructura. Tal vez eso sea algo que en algún momento deba yo replantear. Y ayer tuve una experiencia de nuevo con mi obispo emérito. Me voy a permitir decir porque ayer me confesé con él, entonces ya eso genera un vínculo. Y estuve en la Sagrada Eucaristía que él celebró. Y bueno, aquí vienen algunos comentarios relacionados con el Adviento. Ese es nuestro banquete para el día de hoy. Adviento en época estamos en la época del Adviento, en la época en la que todavía podemos allanar el camino. Oiga la expresión, todavía podemos allanar el camino. Antes de continuar, pidámosle a Jesús su misericordia con todas las personas que en el día de hoy vayan a agonizar, de manera particular los que estén solos en los hospitales o los que los rechacen en el momento de su muerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y bien amigos, la palabra de Dios, como lo decimos en Adviento, por lo menos en 3 semanas, la voz cantante la tiene la primera lectura con el profeta Isaías. Ayer nos hablaba de esperanza y de cómo lo irreconciliable se iba a volver a unir. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa. Florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Bueno, la lectura está ahí para todos. ¿Qué es lo bonito de lo que quiero mencionarles hoy? Como lo hemos dicho, haciendo eco de la enseñanza de la Iglesia, Adviento es el tiempo en el que aquí se le prometió, aquí se le cumplió. Entonces, en la primera lectura se formuló la promesa. ¿Cómo se logra la reconciliación, el regocijo entre el desierto y el yermo? Vemos el Evangelio. Un día Jesús estaba enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla un paralítico y trataban de introducirlo para colocarlo delante de él. El pasaje del paralítico que lo suben a la azotea y lo bajan por el techo porque es que no había cómo pasar para llegar a donde estaba Cristo. ¿Cuál es esa reconciliación de la que habla Isaías? Pues la reconciliación de, ¿cómo lo digo? La reconciliación propia entre los fariseos y el pueblo. Entre la enfermedad que destruye, que lastima, que acaba, y el enfermo. ¿Y cómo? Pues acabando el desierto del que habla Isaías y acabando la maledicencia del fariseo. No al fariseo, sino la maledicencia del fariseo. Entonces, queridos hermanos, la invitación que les quiero dejar en una primera parte es: este es tiempo para ver que se cumplen las promesas. Es tiempo para ver que es posible que aquello que te lastima, que te acaba, que te vence de muchas maneras, pues tú lo logras acabar, lo logras vencer. Aquella enfermedad, aquella
aquella debilidad, aquel vicio, se puede vencer. Es tiempo para eso. Eso se cumple. Pero hay una condición para que se cumpla. Hay una condición para que se cumpla. Y esa condición es tu voluntad. Dios todo lo puede hacer, pero hay una cosa que Él aceptó no poder hacer, y es pasar por encima de nuestra voluntad. Él puede hacer que se reconcilie el desierto y el yermo. El yermo es esa máquina, ese aparato hecho de manera muy rudimentaria para utilizar con animales, que permite arar. Pero dígame usted, ¿para qué quiere arar Perdóneme, me tengo que corregir y tengo que parar así. Yo creí que estaba confundiendo yermo con el aparatico ese que se le pone a los animales para arar la tierra. Dice, yermo está hablando de que no tiene vegetación y no está cultivado o no se puede cultivar, que está extraordinariamente empobrecido. Menos mal que yo revisé, porque si no hubiera cometido un error y esto sí hubiera sido algo muy tonto. ¿Cómo hace Dios para reconciliar el desierto con algo que no puede hacer nada? Para que de ahí salga algo. Pues con su gracia. Pero esa gracia no puede llegar a nosotros y actuar si no es con nuestra aceptación y nuestro consentimiento. Claro, Santo Tomás de Aquino nos ha hablado de que el solo buscar la gracia de parte nuestra es porque Dios suscita en nosotros eso. Eso lo sabemos. Y pues bueno, esa es eso está claro, todo es por Dios. Pero una vez que Dios nos hace el ofrecimiento, una vez que Dios se nos revela, y de ahí la importancia de la Epifanía, que es la fiesta en la cual Dios se revela al mundo y a los creyentes y no creyentes, porque se le muestra a los pastores recién nacidos. Pero un poco tiempo después, yo no sé si días o semanas, por como sucede en los relatos en el Evangelio, uno piensa que son días apenas, aparecen los magos de Oriente. Dios se le revela a todo el mundo. Entonces, una vez que recibimos la revelación de que Dios está ahí con nosotros, lo que debemos pensar, queridos hermanos, lo que debemos mirar es ¿qué hacemos nosotros con ese regalo que Dios nos da? De mostrarse para nosotros, de entregarse para nosotros. Hay una frase que es tal vez de lo más hermoso que pueda tener el Evangelio, si usted lo mira tranquilamente. Y esa frase es la siguiente: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Eso está en el capítulo 3 de Juan, versículo 16, 17 y 18. Hay que creer en Él. Y acá llego a mi obispo emérito. Es un hombre que ya no escucha bien. Hay que hablar con el tono de voz un poquito alto, no de gritar ni nada, pero hay que hablar un poquito alto. Yo creo que él está bastante más arriba de los 80, yo creo que debe estar encima de los 85 inclusive. Me parece, hacía rato que no asistía a una Eucaristía presidida por él, pero me parece que le ha avanzado un poco la tembladera de las manos. Eso no siempre es Parkinson. Por supuesto, uno puede arrepentirse en ese momento de su vida. Y ahí está si Dios lo concede, llegar hasta los 80 y pico, porque esa es la otra parte, ¿no? ¿Será que Dios nos concede llegar a los 80 y pico? Y si yo me muero, bueno, ya no me voy a morir a la edad que murió mi primera esposa, pero si yo me muero, si yo no llego a los 50, yo estoy cerquita, pero si no llego, entonces cuénteme ahí cómo hacemos. Lo que yo intento decir es que este es el tiempo para allanar el camino.
el tiempo en el que todavía puedes tomar decisiones, el tiempo en el que todavía está a tu favor. Tu voluntad juega a favor tuya. Reflexiona. Mira cómo está tu vida. Este es el tiempo para eso. Pues es una invitación. Yo les invito a que nos demos cuenta que a veces, si bien la vejez es un tiempo para la meditación, el acercarse a la oración, una preparación franca, directa para la vida eterna, ¿qué pasa si toda tu vida, pensemos por un momento en una persona abortista? Entonces, así como hay gente que ha hecho carrera y ha sido, que empezó siendo asistente, después fue director de un departamento pequeño, después pasó a un área más grande y pasados unos buenos años llegó a ser gerente de esa área más grande y alcanzó a ser vicepresidente en alguna parte y ahí se acabó su carrera profesional. Entonces pensemos en un abortista que ha hecho algo parecido a eso y empezó haciendo esto y aquello y terminó siendo director de una clínica abortista. A mí no me gusta decir clínica porque las clínicas son para la salud y por supuesto nada más contrario que un abortuario. Entonces llegó a ser director de un abortuario y como allá lo que importan son las cifras y lo que importa es el dinero, el tipo se le ocurrió la estrategia XYZ y en conjunto con su equipo de trabajo lograron un 30% más de abortos. Ya este hombre está retirado, está cerca de los 70 años. Entonces viene la pregunta, ¿y tú qué puedes hacer ahí? ¿Qué puedes decir ahí? ¿De dónde va a tener este hombre sustrato para arrepentirse? Si lleva toda su vida trabajando de una manera contundente, lógica para sus torcidos intereses. ¿De dónde va a sacar él eso? Esa es una pregunta obvia. Entonces así nos pasa a nosotros. Si nosotros nos esperamos para la vejez, para convertirnos, primero, ¿qué nos garantiza que habrá una vejez de Saulo Medina? ¿Quién puede garantizar eso? A ver, ¿quién me puede firmar a mí un papel para que si a mí me está dando un yello, dicen en la costa, yo saque ese papel y yo diga, mire, yo tengo salvoconducto para llegar a los 86 años que ha vivido mi amado papá? 86 años y 5 meses va, ya los cumplió el domingo pasado. ¿Quién puede garantizarme eso? Nadie. Nadie me lo puede garantizar. Entonces viene la pregunta, ¿no es imprudente apostar por una vejez que no sé si voy a tener? Viene la segunda pregunta, si yo ya viví de una manera, ¿en la vejez sentiré la necesidad de arrepentirme? A mí cosa que me impresiona es ver, yo he estado cerca de algunos ancianos, francamente ancianos, y ver cómo no van a misa. Para ellos eso no existe, no sé, es como que a mí alguien me preguntara, oiga, ¿y en el último mes usted ha ido a yoga? No, es que para mí el yoga no existe, eso no, nada que ver. Entonces, yo he tenido personas, ancianos cerca de mi corazón, que uno los ve y ni por las curvas. Y así mismo he tenido el ejemplo de mi viejo, que la primera salida que tuvo después de su dificultad de salud de hace unos meses fue ir a misa. O sea, la primera salida que no fue de médicos, de que hay que comprar esto, de diligencias relacionadas con sus percances, fue vamos a misa. Lo que uno siembra a lo largo de la vida, eso es lo que uno va a cosechar. Pero esa no es una frase de cajón. Entonces este hombre yo lo veía cuando estaba en el momento de la elevación. Él no puede elevar sus brazos, ustedes ya me lo han escuchado, ¿no? Y usted pero él le temblaba, ahí se veía el cuerpo de Cristo temblando. A mí me parece es una expresión